Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de cómo pasar las pruebas que Dios trae a mi vida. Y debemos entender que hay cuatro cosas a través de las cuales pueden venir diferentes circunstancias a nuestra vida. Y una de ellas son las pruebas de Dios, que es donde Dios prueba nuestro corazón para saber si le tememos o no. Otras son los procesos de Dios, que es cuando ya alguien que conoce a Dios se comienza a alejar de Dios. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en la vida de Jonás. Cuando él se quiso alejar de Dios, Dios permitió que un pez grande se lo comiera, permitió varias cosas sobre su vida para que él no se alejara de Dios. Otra, que podría ser la tercera en este caso, es la tentación. Pero esta ya no viene de Dios, esta viene ahora de Satanás, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado por nada. Pero esta tentación podemos ver un ejemplo en la vida de Jesús, cuando ayunó 40 días y 40 noches y fue al desierto haciendo esto y después de acabar este ayuno fue tentado por Satanás. Este es un ejemplo de la tentación, cómo Satanás utiliza la tentación, pero Jesús venció la tentación. Y la cuarta cosa son los ataques de Satanás. Y este puede ser por estar alejado de Dios o alguien que camina en Dios, pero el enemigo o Satanás lo quiere atacar, lo quiere molestar. Entonces, ¿dónde podemos ver todas estas cosas? En la vida de Job. Debemos entender que estas cuatro cosas, la primera, el la prueba de Dios, la segunda, los procesos de Dios, la tercera, la tentación de Satanás, y la cuarta, los ataques de Satanás, que son opuestos porque el enemigo hace estas cosas para que nos alejemos de Dios, pero Dios hace las otras para probarnos, para acercarnos más a Dios. Y en la vida de una persona estas cuatro cosas pueden suceder al mismo tiempo. ¿Y dónde podemos encontrar una persona en la Biblia donde estas cuatro cosas estaban sucediendo? En la vida de Job. Si leemos el libro de Job, vamos a encontrar que Dios lo estaba probando, pero también lo estaba procesando, pero también Satanás lo estaba tentando para que renegara de Dios, pero también Satanás lo estaba atacando su familia, su salud, su vida, sus finanzas, muchas cosas. Entonces debemos entender que a través de las circunstancias que vienen a nuestra vida, pueden venir alguna de estas cuatro cosas y debemos aprender a diferenciar estas cuatro cosas. ¿Amén? Y entonces en esta ocasión vamos a hablar de cómo superar las pruebas de Dios para nuestra vida. Y para entender esto vamos a leer la vida de Abraham cuando Dios le pidió algo sobre su hijo Isaac. Y ahora vamos a leer esta historia de Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 1 dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, amén. Entonces, aquí la Biblia está mostrando que Dios va a probar a Abraham. Y esto nos muestra que Dios prueba nuestra vida. Dios nos prueba. También podemos ver un ejemplo de las pruebas de Dios en el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 25 lo siguiente. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó Dios. Amén. Entonces Dios permitió que cuando salieran tuvieran unos días de sed para probarlos y llegaron a unas aguas amargas y Dios las convirtió dulces por medio de un milagro. Le dijo a Moisés que echara un árbol en el agua y esa agua cambió su sabor de amargas a dulces. ¿Y por qué Dios permitió que aguantaran algo de sed para probarlos? También dice la Biblia en Éxodo 16, 4 lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe o lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Entonces, aquí que está diciendo Dios, Dios les ordenó
que recogieran el pan durante 6 días y el séptimo día no, para saber si guardaban su ley. Pero dice Dios que los probó. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron hambre y clamaron a Dios y Dios les dio el maná del cielo, pero solamente lo podían recoger por 6 días, el séptimo día no. Ahí los está probando Dios. Ahora en Salmos capítulo 105, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Si leemos la Biblia, específicamente cuando José fue vendido, fue a la cárcel, pasaron muchas cosas sobre su vida, lo acusaron de adulterio y muchas cosas. Dice la Biblia que el dicho de Jehová lo probó. ¿Para qué? Para levantarlo, para volverlo el gobernador de Egipto. Entonces, a esto nos muestra que Dios nos prueba también o permite circunstancias algunas veces para probarnos, para llevarnos a un lugar mejor. Amén. Y también encontramos esto en la vida de José. Por eso dice que el dicho de Jehová le probó. Y ahora, Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 dice lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, aquí que está diciendo Dios, que llevó al pueblo de Israel por 40 años para probarlo, para saber lo que había en su corazón. Para esto es lo que Dios nos prueba, para saber lo que hay en nuestro corazón. Para esto Dios nos prueba, para saber cómo vamos a actuar en una circunstancia, cómo iban a actuar ellos en el desierto, cómo iba a actuar Abraham con lo que Dios le va a plantear que vamos a ver a continuación sobre su hijo Isaac. Para esto Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Y dice la Biblia, como acabamos de leer, que los afligió, los probó con maná, que es el pan que estábamos hablando anteriormente. Dios permitió estas cosas, que tuvieran hambre a veces o tuvieran sed, para probarlos, para saber si clamarían a Dios o se devolverían a Egipto. Y asimismo a veces Dios permite circunstancias para saber si lo vamos a buscar a Él o no lo vamos a buscar a Él. Y ahora continuamos en la historia de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice lo siguiente. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Entonces Dios está probando a Abraham. Decía en el primer versículo, si lo recordamos. ¿Y por qué Dios le está diciendo esto a Abraham? Porque las pruebas de Dios tienen que ver con aquello que nosotros amamos. Porque Abraham amaba a Isaac y muchas de las pruebas de Dios tienen que ver con que nosotros a quién vamos a amar primero. ¿Vamos a amar primero a Dios o vamos a amar primero un trabajo? ¿Vamos a amar a Dios o vamos a amar primero al dinero o a una pareja o a alguien más? ¿A quién amamos primero? Pueden venir pruebas para que sepamos si amamos a Dios o a otra cosa o a alguien más. Desde aquí Dios está probando a Abraham. Y Génesis 22:3 dice lo siguiente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios
le dijo. Amén. Entonces ahora vamos a ver las claves para superar las pruebas de Dios en mi vida. Como les decía desde el principio, sabiendo que es una prueba de Dios. Entonces, lo primero es ser obediente, porque Abraham se levantó muy de mañana, dice la Biblia. Dios le habló el día anterior y Abraham al siguiente día se levantó muy de mañana. Imagínense esto, porque Abraham pudo haber pensado lo siguiente, y es, bueno, si tengo que entregarle mi hijo a Dios, entonces pues no sé, voy por la tarde o por la noche, o no voy mañana, voy a la siguiente semana, lo hago el siguiente mes. No, Abraham, dice la Biblia que se levantó muy de mañana, ¿eh? O sea, no esperó para obedecer a Dios. Entonces, la primera clave que debemos saber para superar las pruebas que Dios tiene para mi vida es que debemos ser obedientes. Amén. Y entre más pronto, mejor. Porque aunque Dios es paciente, entre más pronto obedezcamos, pues más pronto vamos a poder superar las pruebas que Dios tiene para nuestra vida, porque ese mismo día Abraham tuvo una sorpresa para la prueba que él estaba teniendo con Dios. Y ahora vamos a ver Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, dicen lo siguiente. Pero ¿qué os parece? Está hablando Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, Jesús está dando una parábola a sus discípulos de lo siguiente, que aunque un hombre tuvo 2 hijos, les está dando esa parábola, le dijo al primero que hiciera algo en su viña y dijo que no, pero fue. O sea, al final obedeció. Pero el segundo le dijo, sí señor, yo voy, pero no fue. Al final no obedeció. Y él les hace la pregunta, ¿quién obedeció? ¿Quién hizo la voluntad de su padre? Ellos dicen, pues el primero, el que había dicho que no, pero terminó yendo. Amén. Entonces, esto nos muestra que delante de Dios, primero, obviamente debemos ser obedientes lo más pronto posible, como Abraham. Pero Dios es misericordioso, Dios nos da un tiempo para arrepentirnos. Por eso este hombre se arrepintió y hizo la voluntad de su padre, que en este caso es figurativamente hablando de Dios. Pero el segundo se comprometió y no lo hizo. Entonces debemos entender que delante de Dios, en una prueba, lo más importante no es hacer promesas por hacerlas, no es ir delante de Dios y hablar a la ligera para que Dios nos saque de una circunstancia. No, porque Dios no se va a mover por lo que nosotros prometemos solamente. Dios se mueve por nuestra obediencia. Se mueve al saber que tenemos un corazón arrepentido para cambiar, para hacer las cosas que Dios quiere en nuestra vida. ¿Amén? Entonces debemos entender esto, ¿amén? Que la obediencia, Dios es paciente, pero lo mejor es obedecer lo más pronto posible, porque si no, esa prueba se va a demorar, como el pueblo de Israel, que la Biblia dice que Dios podía enviarlos por un camino más corto. De hecho, hubieran podido entrar en la tierra prometida en tan solo 1 o 2 años. Pero la Biblia dice que Dios sabía que ellos se iban a devolver al ver la guerra. Y por eso Dios los envió por otro camino que duró 40 años. Entonces, en vez de durar 2 años o un año, duró 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no pudo superar la prueba de Dios para su vida, que fue el desierto. Por eso vimos anteriormente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3, que Dios permitió que pasaran por el desierto para probarlos, para saber lo que era en su corazón. Pero ellos reprobaron y por eso ellos murieron en el desierto y se tuvieron que levantar sus hijos, una nueva generación que sí pudo conquistar la tierra prometida. Y seguimos en la historia de Abraham.
Génesis capítulo 22, 4 al 8 dicen lo siguiente. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, amén. Entonces aquí la segunda parte, o la segunda clave es hablar palabras de fe. La primera es la obediencia y la segunda es hablar palabras de fe. Porque Abraham le está diciendo a sus siervos que esperen en un lugar porque ellos dos, Abraham y su hijo, van a ir a adorar y volverán. Eso fue lo que dijo. Y después su hijo le pregunta dónde está el cordero y él le dice, Dios se proveerá del cordero. Amén. Entonces, esto nos muestra que debemos hablar palabras de fe. Porque fuera que Abraham lo estuviera diciendo consciente o inconscientemente, está declarando palabras de vida, palabras de que la situación va a obrar para bien. Amén. Entonces debemos aprender a hablar palabras de fe. Amén. Y Éxodo capítulo 15, versículo 24 dice lo siguiente. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces aquí el pueblo de Israel, cuando tuvo que pasar la sed y el hambre que les comentaba anteriormente, el pueblo se quejó, murmuró. No declaró palabras de fe como Abraham, sino palabras de queja y de murmuración que son lo contrario a palabras de fe, como que vamos a morir en el desierto por sed, por hambre, por el sol. O sea, declararon muerte, pero Abraham declaró vida. Y Éxodo 16, versículo 12 dice lo siguiente. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Entonces, de nuevo, el pueblo de Israel en una circunstancia donde tenía hambre, donde tenía sed, donde Dios lo estaba probando, se quejó, murmuró, o sea, declaró palabras, no de fe, sino de incredulidad, palabras de duda, palabras que no venían de Dios para sus vidas. Y Dios tuvo misericordia y les dio carne, como acabamos de leer, o sea, les dio comida, les dio agua, Él les proveyó, pero Dios permitió que pasaran un poco de hambre y de sed para probarlos. Amén. Entonces debemos entender esto, que debemos declarar palabras de fe, palabras de vida a pesar de la circunstancia que estemos pasando. Y Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice lo siguiente, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Nosotros tenemos el poder de la vida o de la muerte sobre nuestra vida en nuestras palabras. Amén. Entonces debemos ser cuidadosos con lo que decimos a pesar de la circunstancia o de la situación. Amén. Y Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 dicen lo siguiente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Entonces la tercera clave para superar las pruebas de Dios es tener fe. Fe en Dios, porque aquí Hebreos nos está mostrando que cuando Abraham fue probado, Abraham creía sin que Dios se lo dijera, porque tenía fe en Dios, que Dios lo podía levantar de los muertos, que si Abraham sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a levantar
de los muertos. Amén. Entonces, dice la Biblia que Abraham por la fe. ¿Por qué? Porque tenía fe. Entonces, esta es la tercera clave. Tener fe en Dios. La primera, la obediencia. La segunda, hablar palabras de bendición o de fe. La tercera, tener fe en Dios, en que todo está en el control de Dios. Cuando Dios nos prueba, cuando permite una circunstancia que es una prueba de Dios sobre nuestra vida, debemos confiar en Dios. Amén. Y para eso debemos tener fe. Y Génesis capítulo 22, versículo 9 al 12, en esta historia dice lo siguiente. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, aquí fue cuando Dios conoció que Abraham verdaderamente temía a Dios. Amén. O sea, tenía temor de Dios. Y las pruebas que Dios permite también es para saber si tenemos temor de Dios o no. Entonces, no solo esto, aquí hay algo muy importante y es entender que Dios nos prueba por una razón. Dios no nos prueba por jugar o por pasar el tiempo o el rato, no. Dios nos prueba con una intención que puede ser que amemos más a Dios o que conozcamos más de Dios o que temamos más a Dios o que estemos más cerca de Dios. Por diferentes circunstancias, Dios nos puede probar. Pero, ¿por qué Dios no trajo a Jesús a través de un egipcio o de su descendencia o de un persa o de cualquier otro, de un griego, de un romano? ¿Por qué Dios no hizo esto? Sino trajo a Jesús por medio de la vida de Abraham. Porque esa es la verdadera razón de esta prueba de Abraham. Dios probó a Abraham para saber si él ofrecería a su hijo a Dios para que Dios pudiera ofrecer a su hijo Jesucristo a Abraham y a su descendencia. Y por medio de eso la salvación no solo llegó a Abraham y a su descendencia, sino a toda la humanidad, para todo aquel que cree en Jesús, porque Dios solo honra a aquel que honra a Dios. Entonces Dios necesitaba que alguien fuera capaz de entregarle a su hijo más amado o a su único hijo, sobre el cual reposaban las promesas, que era Isaac, para que Dios pudiera entregar a su Hijo Jesucristo a ese hombre o a su descendencia. ¿Ven? Entonces, por esta razón, Dios probó a Abraham de esa manera tan fuerte para poder entregar a su Hijo Jesucristo. Entonces, esto nos muestra que las pruebas de Dios siempre tienen una razón. ¿Amén? Pero por eso debemos discernir si algo o una situación que pasó es una prueba de Dios sobre mi vida. Y para esto necesitamos tener comunión con Dios. Para esto necesitamos caminar con Jesús y entender que hay circunstancias que Dios permite. ¿Para qué? Para que lo amemos más. ¿Para qué? Para que aprendamos a veces a confiar más en Él. Amén. O para también Dios nos pueda honrar. Amén. Entonces, Abraham fue la única persona y será la única a la que Dios le haga esta prueba. ¿Por qué? Porque era para poder traer a su Hijo Jesucristo a través de su descendencia. Génesis 22, versículo 13 al 14 dicen lo siguiente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, o sea, Isaac, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra algo muy bonito. Y es que cuando nosotros superamos las pruebas en Dios, Dios siempre tiene una salida. O sea, en toda prueba de Dios siempre hay una salida. ¿Cómo acá Dios se la dio a Abraham? Pues hizo aparecer un cordero. Porque cuando Abraham fue a ese monte, obviamente no había ningún cordero. Por eso Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero?
Pero cuando Abraham temió a Dios y confió en Dios, de repente Dios proveyó un cordero. Amén. Entonces Dios siempre tiene una salida para la prueba que Él pone en nuestra vida. Pero esto de esta salida no solo se cumple en las pruebas, también se cumple en los procesos, en las tentaciones y en los ataques de Satanás. Un ejemplo de esto, la Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que proveerá una salida. Menos a Dios siempre tiene una salida. Y esto de la tentación habla cuando estamos en Dios, porque apartados de Él, pues obviamente no habla de Él. Entonces habla de que cuando estamos en Dios siempre hay una salida. Cuando confiamos en Dios hay una salida para la prueba, hay una salida para ese proceso, hay una salida para esa tentación, hay una salida para aún ese ataque de Satanás. Porque esto lo podemos ver en la vida de Job. Cuando Job decidió confiar más en Dios y arrepentirse de algunas cosas, por eso el mismo Job dice, me arrepiento, literalmente lo dice así. Dice que después de que él se arrepintió, Dios quitó la aflicción de Job, o sea, le dio una salida, amén. O sea, que siempre que confiamos en Dios, siempre que tengamos que arrepentirnos o tengamos que confiar más en Dios o amar más a Dios o hacer algo más en Dios, por lo cual viene una prueba, siempre habrá una salida, amén, a esa circunstancia, a esa tentación, a cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Esto se cumple para todo. Siempre que confiamos en Dios, hay una salida para esa situación. Y Génesis 22 del 15 al 19 dicen lo siguiente. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, o sea, Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Entonces, aquí Dios está diciéndole a Abraham, porque fue que lo probó, para traer a Jesús a través de su descendencia, o sea, una simiente, se le llamaba en ese tiempo. Por eso la Biblia te demuestra que no habla de simientes, sino de una sola simiente, o sea, de Jesús. Y por eso las naciones serán benditas en él, o sea, todo aquel que crea en Jesús, ahora sin importar si era el pueblo de Israel, cuando Jesús murió, trajo la salvación a todos, pero tenía que venir solo por medio de la descendencia de Abraham, porque Dios probó a Abraham de esta forma para poder traer a Jesús. Amén. Y esto nos muestra que cuando nosotros pasamos las pruebas que Dios tiene para nuestra vida, eso traerá una bendición a nuestra vida. Una bendición de parte de Dios traerá bendición a nuestra vida. Por eso, si el pueblo de Israel superaba el desierto, ¿qué bendición iba a tener? La tierra prometida. Como vimos, cuando José fue probado por el dicho de Dios, el dicho de Jehová le probó, ¿qué bendición tenía José al pasar estas pruebas? Que iba a ser gobernador de Egipto, porque Dios así lo iba a hacer. Asimismo, debemos entender que Abraham obtuvo esta bendición, amén. Entonces, debemos entender esto, cada prueba de Dios trae una bendición en nuestra vida. Y por último, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración para que Dios nos ayude a tener estas tres cosas. Entonces, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, ponemos delante de ti, Padre Celestial, las pruebas que tú has permitido sobre nuestra vida, Señor, o que tú permitirás, Padre Celestial, para probarnos, Señor. Te pedimos, Dios, que al igual que Abraham, Señor, podamos ser obedientes, Padre Celestial, pero ser obedientes prontamente, Señor. Por eso este hombre se levantó de mañana, Padre. No esperó más días para obedecerte, Señor, ni esperó a la tarde, sino te obedeció lo más pronto que podía, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a también hablar palabras de fe, porque este hombre habló palabras de fe, aún sin saber qué iba a pasar, Señor. Y también ayúdanos a tener fe, porque la Biblia dice que Abraham tuvo fe, porque confió Dios que tú lo podías levantar de los muertos, aún si tú no se lo hubieras dicho. O sea, confió
que tú podías hacer cualquier cosa, Señor. Así que ayúdanos a tener estas tres cosas, Padre Celestial: obediencia, palabras de fe, Dios, y la fe misma de confiar en ti, Señor. Te damos gracias y ponemos toda prueba delante de ti y te pedimos que nos ayudes a pasar tus pruebas, Padre Santo, porque de esta forma tú también nos vas a bendecir. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.